Voces que suman, rutas sin final. Este es tu podcast, arrancamos ya. Sube y bienvenido una vez más a otro episodio de Con Hoy al Volante. Entramos ya en el tercer capítulo de nuestra tercera temporada. Y venía yo pensando mientras conducía en que la vida no deja de parecerse muchísimo a los autos y también a la carretera. Uno va manejando y usa el retrovisor para ver lo que dejamos atrás. Pero ciertamente no manejamos todo el tiempo mirando hacia atrás. Hay que mantener la vista en lo que está delante para poder hacerlo bien, ¿cierto? Nada, que con la vida pasa exactamente igual. Por eso hoy tengo la compañía de una persona con la que me gusta mucho conversar porque tiene puntos de vista bastante interesantes. Ella vive entre balances, cuentas, números y decisiones. Ya definirán que es economista, pero es sobre todo una mujer que ha tenido también que hacer cuentas con la vida como casi todos. Ajustate el cinturón si quieres saber quién es mi invitada de hoy, porque arrancamos ya. Hay días que inspiran de aquí y de allá. Acelera que va a comenzar con Hoy al Volante. Bueno, Marlene, bienvenida al podcast. Nosotros llevamos un rato ya hablando de que pasaras por aquí, ¿verdad? Sí, cómo no. No. Pero no había arrancado, no había arrancado en la dirección tuya y al final, mira, te alé para acá, no fui yo para allá. Y qué bueno, es la primera vez que tú me visitas aquí en la casa, ¿verdad? Sí, cómo no. Y mira, y hablando de cosas que quedan atrás, estamos aquí hoy porque el Sistema Eléctrico Nacional no me permitió ir a trabajar. Así mismo, Y por tanto, además, eso dio la casualidad de que pudiéramos estar juntos hoy. aprovechando como ventajas las desventajas de algunas cosas. Y yo tengo una duda, hablando de números, porque ya decía que tú como economista has pasado buen tiempo, ¿verdad? ¿Qué tiempo, de hecho? Bueno, graduada de Economía llevo casi 25 años. No en todo momento he trabajado la economía. También soy graduada en Capital Humano, en Organización del Trabajo y los Salarios. Por tanto, además, he pasado tiempo entre los recursos humanos y la economía, que al final las dos son una rama de la economía. Exactamente, te iba a decir, es muy afín, porque casi siempre cuando veo que estamos analizando los temas económicos, el pago, el personal, siempre es recursos humanos junto a la económica o el económico, ¿no? Tratando de solucionarlo. Dicen que los números nunca mienten. ¿Eso es verdad? No, no es verdad. No, la economía es una rama diferente a la matemática. Es decir, son dos números, pero son dos ciencias diferentes. Si fuera lo mismo, pero los números sí mienten. A veces en la economía lo que parece que falta, en realidad no falta, es porque sobra. Y a veces cuando sobra, cuando tú al detalle buscas ese sobrante, entonces lo que tienes es un gran faltante. Por tanto, además, los números sí engañan. Eso está súper complicado. Fíjate, yo no soy una persona de números. Nunca he sido de números. Yo creo que por eso me fui. Creo no, yo estoy seguro. Por eso fue que me fui por la rama de las letras, porque los números y yo, y si me hubiera topado con una definición como esa, pues más rápido hubiera corrido hacia las letras. Bueno, a mí me gustan las dos cosas. Soy muy buena lectora, me gusta mucho leer todo, desde un cartel en la calle hasta un libro, un periódico, todo lo que me cae en la mano los leo y soy buena también para la lectura, pero me gustan mucho más los números. No, y estoy seguro que poder hacer ambas cosas es lo que ayuda más a tener o sea, una visión más amplia de lo que se está trabajando, porque ya alguien lo decía, ¿no? Que el que aspira a saber de solamente una cosa, ni de eso va a saber. Además soy sagitario Ya y tú los sabes. sagitarianos somos amantes del arte, de lo bello, de la música, de lo agradable y los números también son bellos, por eso es que me gustan los números. Claro que sí, tienen magia dentro de toda esa ciencia, ¿verdad? Que hay que entender que uno cree complicada, pero al final es netamente ciencia y mucho raciocinio. Así mismo. Historias que te inspiran, sí. Mira, hay una frase por ahí que dice que la escuela nos enseña primero y después vamos poniendo en práctica esas cosas que nos enseña la escuela, pero la vida no es así. La vida tiene la manía de que primero nos da el golpe y después es que aprendemos. Por eso es la experiencia, por eso lo llamamos experiencia, ¿no? Las cosas que nos pasan en la vida. Si fuéramos a hablar de errores, hay quizás en los números y en el trabajo, o sea, a lo largo de estos 25 años de experiencia que tienes ya con números, ¿te has equivocado? Sí, cómo Supongo no. que sí. Sí, cómo no. Y la equivocación más grande que he tenido en los números es confiar en las personas que hacen números en mi equipo de trabajo.
Eso es importante. Y hay una frase que casi siempre se aprende, pero muy pocas personas lo aplican, que es confiar en el hombre no es dejar de chequearlo. Entonces, comenzamos a confiar y nos olvidamos que chequear al hombre hace que se pueda traducir en problemas mayores después. Y eso me ha golpeado en la vida, en la confianza en el hombre, en mi equipo de contabilidad. O sea, que no podemos echarle la culpa a los números. Nuevamente, salvamos los números. Lo que sí es la gestión humana la que puede llegar a complicar la cosa. Y de ese error, de esos errores de confianza, vamos a llamarlos así, ¿qué experiencia has sacado al final? Aparte de esto, de que es necesario, por supuesto, chequear. Bueno, la primera experiencia que he sacado es que en tu equipo de trabajo no puede estar cualquiera, a pesar de que tengas mucha amistad y mucha confianza con esa persona. Que a veces la persona, cuanto más experiencia tiene y cuanto más años de trabajo tiene, es la que menos resuelve en tu equipo de trabajo. La gente le tiene mucho miedo a los recién graduados. Yo no. Me encanta trabajar con recién graduados, porque los recién graduados asimilan con mucha facilidad la experiencia que tú tienes. Te dejan ver en todo momento el agradecimiento a la guía, al conocimiento, y tienen miedo a equivocarse. Entonces, en ese miedo a la equivocación, toman mucho en cuenta la experiencia que tú tienes. Que eso no pasa con las personas que ya tienen años. Claro, porque creen que se las saben todas, entonces van seguros. Eso me aterra, que la persona me diga, yo siempre lo he hecho así. No, aquí nada es para siempre. La gente está equivocada y la vida cambia. Y en la esfera de la economía, como en la esfera de la vida, quien no esté dispuesto a cambiar con la vida, se detiene en el tiempo. Y eso es el peligro de que después vienen los errores, porque la vida va cambiando y te va enseñando que las leyes cambian, que los métodos cambian, Lo que funcionó ayer, que la percepción cambia, y la gente, muchas personas de antes, no están de acuerdo en asimilar ese cambio. Y eso induce sin duda al error. Te conduce directamente al error, como bien tú decías. Y hay errores en la vida que cuestan dinero, hay errores que cuestan amistades, hay errores que incluso nos cuestan amores. Así es. Es así. Hay, si lo piensas así en la vida, algún error que te haya, ya no de números, hablamos de vida, algún error que hayas cometido, como lo hemos cometido todos, ¿no? Pero que hayas logrado sacar de él más ventaja y aprendizaje que daño. Bueno, hay uno grande que marcó mi vida. Cuando yo tenía 18 años, era militante de la juventud, y ese año hubo un problema, que hubo que escoger a 18 jóvenes en el país que mantuvieran la militancia de la juventud por más de 2 años y que estuvieran dispuestos a ir al Ministerio de Relaciones Exteriores a pasar un curso emergente para empezar a trabajar en él. Yo había sido seleccionada entre esos 18 jóvenes. Y ese año, cuando ya estaba casi lista para comenzar la escuela, me di cuenta que estaba embarazada. Mi familia no me dio el apoyo necesario en ese momento, y por tanto y demás tuve que continuar con mi embarazo y renunciar a ese sueño que en ese momento había tenido. Pero ese error trajo por consiguiente a una hija maravillosa. Fue mi primera hija quien me enseñó a ser madre, quien me enseñó a querer, quien me enseñó a sacar las fuerzas de donde no las tenía y a continuar mi vida. Ya con ella nacida, continué superándome, fue que estudié economía, con ella nacida fue que estudié organización del trabajo y los salarios, con ella nacida vi la vida de manera diferente, y a pesar de que no pude cumplir el sueño de trabajar y de que quizás mi vida hubiera sido diferente en este momento, me enseñó a ser la mujer valiente que soy hoy. Hay errores de los que se aprende, hay errores que más allá de hundirnos nos sacan adelante, pero todo eso va también, yo creo, en la capacidad que tienen las personas de ser resilientes y de ser valientes, como bien tú decías, ante las dificultades que te pone la vida, porque hay personas que se detienen también en el tiempo, ya llegó el error, voy a ser madre y aquí frené, aquí paró todo, vamos a ver. Sin embargo, no fue tu decisión fue aprender a ser madre, pero seguir luchando también por ser una mujer trabajadora y una mujer que se sustenta por sí misma. Colonia al volante, vamos a acelerar, voces que suman rutas sin final. Hay una cosa curiosa. Cuando otra persona se equivoca, nos parece evidente lo que debía hacer. Eso pasa en la vida. Es muy fácil. Y quizás en el trabajo también, ¿no? Uno ve que alguien más comete el fallo, mete la pata, como decimos en buen cubano,
y nosotros teníamos la respuesta correcta, ¿no? Lo que no nos hubiera pasado. Lo difícil es cuando somos nosotros los que estamos con el error y tenemos que asumirlo. ¿Qué ha pasado? Que has tenido que asumir además así algún tipo de error o por el contrario, que te has percatado de que has juzgado demasiado duro a alguien que se equivocó. Eso nos ocurre a todos en la vida y sobre todo cuando ya peinamos canas, cuando no somos gente tan jóvenes. Cuando uno es joven tiene la energía de pensar que no se equivoca y que siempre tiene la razón. Y la vida te demuestra que no siempre tú tienes la razón. Y sí, también me he equivocado. Me he equivocado en la vida y me he equivocado en los números. Te hablé de mi primera hija, pero te puedo decir también que en una de las equivocaciones de mi vida tuve a mi segunda hija, Oye, a la vas cual, pariendo por equivocaciones, Marlene. bueno, no sé, pero la vida te va enseñando y dándote golpes. Fueron 2 matrimonios que no funcionaron, por tanto, además, han sido equivocados, porque ninguno de los dos los mantengo en el tiempo. Pero también tuve una segunda hija, a quien quiero muchísimo, toda una profesional hoy en día, tiene la misma fuerza que yo tengo, tiene la misma energía que yo tengo, es decir, que parece que algo he hecho bien también en su educación. Pero en la vida también me he equivocado y eso ha hecho perder buenas oportunidades. He tomado decisiones en momentos que no han sido los correctos, en cuestiones de trabajo que me han llevado a estados depresivos, a momentos de reflexionar, a momentos de detenerme en el tiempo y ver si las cosas están saliendo bien o no están saliendo bien. Pero siempre he sido, como tú dijiste al inicio de la conversación, utilizo el retrovisor, miro para atrás, pero después miro al horizonte y continúo y me doy cuenta que lo de atrás no fue ni lo mejor ni lo peor, que a lo mejor y lo peor está por venir en el frente. Y es que uno de los mayores problemas, yo creo también que no es equivocarse, es pensar a veces que ese error que cometimos nos va a definir. Y un error, hay errores graves, vamos también a verlos desde ese punto de vista, ¿no? Hay errores que son graves, pero debemos tratar sobre todas las cosas que no nos definan. Si tuviera que preguntarte, y hablando en ese punto de algo que consideras un error imperdonable, algo que sería grave, que Marlene no toleraría o perdonaría. La deshonestidad. No lo perdono. No lo he perdonado a lo largo de la vida y pienso que lo que me quede por vivir, no perdonarlo tampoco. He perdido cosas importantes en mi vida cuando he considerado que alguien ha sido deshonesto y esa persona ha dejado de estar presente en mi vida. A pesar de que después he reconocido que esa persona tiene muchos otros valores. Pero si fue deshonesto conmigo, ya. Perdió. Yo soy una persona muy honesta y muy espontánea. Y eso es algo que me ha definido, que me definió siempre y que de 8 o 9 años para acá me ha definido mucho más. En el año 2017 yo recibí el diagnóstico de una enfermedad complicada, de cáncer. Los que me conocen en Jaruco saben que yo recibí un tratamiento y ese día juré que nada que tuviera que decirle a alguien lo dejaba para el otro día. Como no sé la vida me va a dar la oportunidad, ¿no?, de continuar, yo siempre fui muy espontánea, pero a partir de ahí lo dupliqué, es decir, lo elevé a una potencia superior. Cuando yo tengo que decirle algo a alguien, se lo digo al momento. No lo dejo para mañana y si estoy equivocada en mi criterio, reconozco después cuando reflexiono que estoy equivocada. Pero cuando lo pensé no lo dejo de decir. No te quedas con eso. Caminos diversos, un viaje sin par. Este es tu podcast, arranca ya. Bueno, vamos a retomar el tema con una dinámica. Yo voy a decirte una palabra y tú me dices rápido qué te viene a la mente con esa palabra. Vamos allá. Si yo te digo error, Vida, fracaso, perseverancia, perdón, a veces, aprender, siempre, segunda oportunidad. siempre. Qué bien. Esas palabras al final terminan estando conectadas. Cada una no solamente con la esencia o con el antónimo de la propia palabra, ¿no?, en lo que uno quisiera suavizar el asunto, sino que con la propia vida. Con la propia vida, porque al final es eso. Aprender de los fracasos, no detenernos, seguir adelante, perdonar cuando se pueda perdonar y dar segundas oportunidades siempre que se puedan dar las segundas oportunidades
justo para eso, para que los errores no nos definen en la vida y poder seguir creciendo como personas, como profesionales, como seres humanos. Yo pienso que los seres humanos estamos diseñados para vivir y para equivocarnos. Lo que no todos tenemos la capacidad suficiente, una para reconocer el error y otra para seguir adelante después de haber reconocido ese error. Y además, las personas tenemos que tener derecho a rectificar cuando nos equivocamos, porque yo siempre quisiera que cuando me equivoco, también alguien me diera la oportunidad de poder rectificar. Siempre que no se rompa la confianza en el error que tú cometes, yo pienso que se puede rectificar, porque perder la confianza en alguien es muy difícil de volver a recuperarla, en alguien o en algo que tú crees o en algo que tú confías. Es muy difícil recuperarla, muy difícil, no imposible. Va con todo, con personas, con pero fíjate, no procesos de la vida. imposible, es muy difícil, pero no imposible. Yo pienso Y que eso depende sobre todo de la otra parte. de la capacidad que tenga la otra persona en perdonar, en asimilar que verdaderamente fue sin dobles intenciones. Eso lo da la vida y Y lo lo da otro también de no volver a caer en el mismo bache o cometer los mismos errores. Porque... así mismo. Y sí, sí lo da la vida, lo da la experiencia, ¿verdad? Y el aprender a ver un poquito más allá de la emoción quizás del momento. Así mismo. Pues nada, yo me quedo con una idea, que los errores son como los baches en la carretera. Nadie sale de su casa buscando un bache, ¿verdad? Pero cuando pasamos por ello, aprendemos a manejar. Quizás para la próxima podamos evitar los huecos. Puede que no, hay veces que uno viene distraído en una carretera y vuelve a tropezar con un bache que ya sabía dónde estaba. Y cuando lo pasa dice, contra, pero tantas veces que he pasado por aquí vuelvo a caer en lo mismo, ¿no? Eso te iba a decir, sobre todo los baches aparecen con mayor frecuencia en la carretera que uno no conoce. Cuando uno no conoce la carretera, va con la inseguridad y eso te hace ver el bache cuando ya lo tienes delante. Cuando ya conoces la carretera porque has pasado varias veces por ella, siempre que tengas cuidado, evitas el bache. Ahí está, mientras no estemos distraídos en la carretera. Nada, que quizás la próxima vez podamos evitar los huecos o no, pero lo que sí es seguro es que vamos a saber cómo atravesarlos sin romper el rumbo. Gracias, Marlene, por acompañarme en esta conversación. Gracias por llegarte hasta aquí, subirte con Odia al volante. Tú sabes que es un placer conversar contigo. A ustedes que nos escuchan también, muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido. Si el episodio les dejó alguna reflexión, pues compártanlo con alguien que esté pasando por alguna situación difícil, alguien que haya cometido un error, quizás, y crea que ese error va a terminar con su historia. Nunca va a ser así. Tal vez solo fue el comienzo de un camino diferente. Nosotros nos escuchamos pronto. Hasta entonces no dejes de moverte. Recuerda, no sabemos nunca después de qué curva se encuentra la oportunidad. Hay días que inspiran de aquí y de allá. Con lo de